trata de Murmansk, a 69 grados de latitud y con 300.000 habitantes. No hay ninguna otra ciudad en el círculo polar que se le acerque. Murmansk es una ciudad muy joven. Se fundó en 1916 bajo el nombre de Roman Oven Murman. Solo 2 años más tarde, tras la Revolución Rusa, fue renombrada la actual Murmansk. En solamente 70 años evolucionó hasta convertirse en una ciudad clave para la URSS y alcanzar su pico de población de casi medio millón de habitantes en 1989. Desde entonces, la población ha ido disminuyendo poco a poco hasta los actuales 300.000. Y quería empezar el vídeo en este mirador por esto de aquí. Esto es el monumento a los defensores del Ártico soviético durante la Segunda Guerra Mundial, y más conocido como Alyosha, representa un soldado del Ejército Rojo con una ametralladora colgada al hombro, y es que es gigantesca. De hecho, es la segunda estatua más alta, no sé si toda la antigua Unión Soviética, pero seguro de lo que ahora es Rusia, solamente por detrás de la que hay en Volgogrado, antiguamente Stalingrado. 35 metros de altura, vigilando el puerto y la ciudad de Murmansk. El monumento es el símbolo de la ciudad y es también uno de los más importantes de toda la antigua Unión Soviética, porque representa el estatus de ciudad heroica que recibió Murmansk como una de las 12 ciudades más importantes en la defensa de la Unión Soviética durante la Gran Guerra Patriótica, como ellos la llaman. Y aquí están las placas de las 12 ciudades. Esto lo vimos en Minsk también, si os acordáis, que es otra de las ciudades heroicas. Pero aquí tenemos Murmansk, Leningrado, Odessa, Sebastopol, la fortaleza de Brest, Kiev, Moscú, Stalingrado, actualmente Volgogrado, Kerch, Novorossiysk, Minsk, Tuda y Smolensk. 6 ciudades rusas, 4 ucranianas y una ciudad y una fortaleza bielorrusas. Y es que esta ciudad y este puerto especialmente fueron clave en la victoria en la guerra del Ártico, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí, a este puerto, a esta ciudad, llegaron muchos suministros clave de Estados Unidos y los aliados a la Unión Soviética para poder defenderse de los nazis. Y desde aquí también, un poco más tarde, la Unión Soviética lanzó los ataques hacia la zona de Kirkenes, donde comenzó la liberación de Noruega de los nazis. Paralelamente al inicio de la Operación Barbarroja, por la cual la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, Hitler también pretendía atacar a Rusia por el norte, desde sus bases en Noruega y Finlandia, con el objetivo de capturar las minas de níquel y sobre todo el puerto de Murmansk, por donde la URSS recibía gran cantidad de suministros de Estados Unidos y Reino Unido. Durante los primeros días, Alemania hizo grandes avances gracias al efecto sorpresa, pero a medida que este pasó y la defensa soviética se reorganizó y solidificó durante el verano, las fuerzas de Hitler se fueron atascando y la guerra en el frente ártico se estancó, permaneciendo relativamente estable hasta la ofensiva soviética de 1944, con la guerra decantándose cada vez más hacia el bando aliado. Y todo esto solo fue posible porque, ¿veis? Estamos en enero y el mar no está congelado. Por la localización de Murmansk, aún le afecta un poco la corriente del Golfo, lo que hace que, a pesar de lo septentrional que es, las temperaturas sean relativamente no tan exageradas y el puerto pueda estar operativo 12 meses al año. De ahí la importancia histórica y de ahí la relevancia estratégica que sigue teniendo para Rusia. Es uno de los puertos más importantes de Rusia. ¿Veis la cantidad de barcos que hay por aquí, no? La salida hacia el mar está allí. La ciudad realmente está como recogida, está todavía como un poco antes de la desembocadura de este río. Entonces también está protegida climáticamente del mar abierto. Mira, me acabo de dar cuenta de que por aquí atrás aún hay varios bloques y se extienden varios barrios hacia más allí. Es que lo que es el puerto se extiende mucho, tiene muchos muelles a lo largo de toda la costa. Bueno, y se me había pasado, pero obviamente debajo de la estatua tienes la llama eterna y bueno, muchas flores.
Mirad, mirad, hay muchos turistas chinos. Vienen autobuses llenos de chinos a mirar y hacer fotos aquí. Mucho turismo nacional también, ¿eh? Murmansk es una ciudad bastante turística y muchos rusos vienen aquí en invierno a pasar unos días. Pero bueno, ahora sí vamos a bajar al centro de la ciudad, que hay muchas cosas interesantes que ver ahí también. Ojo que parece que hay algún evento aquí en la plaza, ¿eh? Esta es la plaza central de Murmansk. Y este es el hotel más importante, el Azimut. Lo que me sorprendió mucho es que cuando me puse a mirar hoteles el día antes de venir, prácticamente todo estaba ya reservado. Luego me di cuenta de que había muchísimos turistas chinos por todas partes debido a la cercanía del Año Nuevo de este país. Solo encontré de milagro una habitación en este antiguo bloque de viviendas. A ver si está abierto y todo. A ver si es aquí, tío. Y os voy a enseñar mi habitación por dentro. Esta es como la recepción. Último piso, se entra por aquí. Es una habitación en un como piso compartido. Aquí se dejan los zapatos, chanclas. Por aquí hay unos chinos. Hay una ducha, lavabo y lavadora compartidos. Un váter compartido también. Y una cocina compartida también. Vistas al patio interior del edificio. Muy soviético todo. Y esta es mi habitación. Está ya hecha un caos. Pero tengo mi propia nevera y congelador. Mi armario con pila de edredones y cojines. Porque mira, aquí podrían dormir hasta 1, 2, 3, 4, 5... Si me apuras, hasta 6 personas. Yo qué sé, 3, 4 personas caben perfectamente aquí. Pues bueno, esta es mi habitación con su mesita y su tele. Y las vistas no están nada mal, ¿eh? Nada mal. Se ha empeorado el tiempo, pero allí en el monte de allí, está la Alyosha. Y por ahí está el centro de la ciudad. Aquí hay un edificio bastante viejo y decadente, pero en obras. Esta es la cosa con los edificios soviéticos. Estos bloques de viviendas antiguos que por fuera se ven terribles o muy decadentes. Luego por dentro es, no diría moderno obviamente, pero acogedor sí, mucho. Muy buena temperatura, colchones cómodos, suelo este de madera, guay. Están los chavales tirándose del tobogán este. Bueno, luego volvemos, que hay otra cosa importante que tengo que ver antes de que sea tarde. Mira, allí en lo alto del monte se ve la Alyosha, que se ve desde toda la ciudad. Y aquí es el puerto gigantesco de Murmansk. Al lado veis también que está la estación de tren con muchos vagones de carga. Está como toda la zona industrial por aquí, junto al río. Lo que es una locura aquí es los barrizales en los que se convierten las calles, ¿eh? Y he visto algunas peores. Es que menos las avenidas principales no se limpian de nieve. Y lo que me sorprende es cómo los coches son capaces de circular por aquí. Y lo que necesito es comprar un billete para eso de ahí. Este es el puerto de Murmansk. Y aquí está la segunda cosa por la que es conocida esta ciudad. El rompehielos Lenin. El primer rompehielos de propulsión nuclear del mundo. Importantísimo para la Unión Soviética también. Y partícipe de muchas expediciones muy importantes al Ártico que salieron desde aquí, desde el puerto de Murmansk. Wow, se viene. Mirad esto. El rompehielos Lenin fue el primer barco de propulsión nuclear del mundo. Empezó a operar en 1959 y trabajó principalmente abriendo rutas para buques de carga a lo largo de la costa norte de Rusia, además de expediciones de investigación y operaciones de rescate. La energía nuclear fue de gran utilidad para la actividad en lugares tan remotos porque eliminaba la necesidad constante de repostar combustible, aparte de una potencia y facilidad mucho mayor para romper las placas de hielo del Ártico. Fue retirado en 1989 después de cientos de miles de kilómetros navegados. Tiene 134 metros de eslora y contaba con una tripulación de casi 250 personas para sus operaciones. Esto debía ser el comedor del barco. Ay, mirad, si era una de las habitaciones de los camarotes. Una litera por aquí, un sofacito y mesa compartida, el armario y su lavabo. Y la ventanita.
Wow, chaval, qué heavy. Ojalá entender algo de todo esto. Es que en alguna parte, algo de esto, o de a saber qué, son reactores nucleares. El centro de salud del barco. Tuku. Esto de aquí parece el dentista. Otra sala más. Esta sala de aquí era como el restaurante de los comandantes. Tenían su propia zona de relax, con ajedrez, piano, todo. Esto era el camarote privado de uno de los comandantes, del mecánico más viejo, con mayor experiencia. No está mal, ¿eh? Su propia máquina de escribir por ahí para mandar mensajes, supongo. Hostia, chaval, el puente de mando. Qué épico. Pues nada, ha estado bien interesante, ¿eh? Muy guapo este barco. Lástima no haber entendido nada de las explicaciones. Lo que sí he entendido, y es muy fuerte, es que este rompehielos no estaba diseñado para empujar el hielo de frente y partirlo, sino de alguna forma como escalar, montarse en el hielo y romperlo por el peso del barco. Es que imaginad eso, qué locura. Tenía un tanque vacío de agua en el fondo, en la popa, que se podía llenar para, por el peso, que se levantara más la proa y poder subir el hielo más fácilmente y después con el peso del mismo barco romper el hielo así. Por aquí veis, hay algunas fotos de varios barcos más de la Rosatomflot, la flota rusa atómica, y pues estos son algunos de sus rompehielos. Este fue el primero de todos. Rusia es el único país en el mundo que tiene una flota de rompehielos nucleares. Tienen 11, de los cuales 7 están operativos actualmente, y desempeñan un papel fundamental para facilitar el tráfico por toda la ruta del Mar del Norte, además de que permiten el acceso a los ricos depósitos de recursos naturales que hay bajo el hielo del Ártico. ¿Veis? Por aquí están todas las grúas y tal que hemos visto antes desde arriba. Está como vallado. Es el mundo así industrial. Ya os he dicho antes de la importancia del puerto, pero desde aquí han salido y salen muchas expediciones, casi todas las expediciones rusas hacia el Polo Norte. Desde este puerto también parten y han partido siempre la mayoría de expediciones, tanto científicas como turísticas, al Polo Norte y otras tierras remotas del Ártico como Nueva Zembla, Severnaya Zembla o Franz Josef Land. Aquí detrás está la zona portuaria principal y ahí al fondo hay unas vías de tren, la estación de tren está como ahí detrás, por donde entran los trenes directamente al puerto a cargar mercancía. Mirad, mirad, ahí lo tenéis. Antes lo digo, antes sucede. Qué guapo esto, Los barcos vienen cargados de a saber qué, lo montan en los trenes aquí atrás y de aquí directamente al resto de Rusia. Y bien largos, ¿eh? ¿Cuánto rato lleva esto pasando? Y ahora acaba, este es el último, madre de Dios. Pero qué guapo, ¿eh? Otra cosa que se me había pasado en el puerto, está este monumento de aquí. Ahí creo que pone 1941 al 45, entonces obviamente es algo de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que otro monumento dedicado a la resistencia de esta ciudad y de este puerto durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante el transcurso de la guerra, la Luftwaffe bombardeó Murmansk 792 veces y la ciudad sufrió una destrucción muy severa, solamente comparable a la destrucción sufrida por Leningrado o Stalingrado. Mira esto de aquí, esto también es muy interesante. Pone aquí en esta caseta Nornickel. Nornickel es una empresa estatal rusa, una minera, y es la mayor productora de níquel y paladio del mundo. También es la mayor productora de oro de Rusia, y aquí en Murmansk tienen su principal centro de procesamiento de níquel. Entonces os podéis imaginar una vez más la importancia de esta ciudad y la cantidad de mercancía que pasa por aquí, tanto en tren como en el puerto. Ojo, Nornickel aquí otra vez. Capaz que controlan que toda esta parte es suya, Ojo, y mirad allí, ese edificio de allí, ahí también pone Nornickel.
Capaz que son sus oficinas centrales de aquí de Murmansk o de la región de Kola. Mirad, la cantidad de trenes, la cantidad de vagones cargados de... pues no sé qué, la verdad, pero mucha mercancía. La economía del Oblast de Murmansk consiste básicamente en la exportación de bienes, principalmente recursos naturales como níquel, petróleo, fosfatos cálcicos, aluminio, pero también pescado congelado o energía eléctrica procedente de la central nuclear de Kola. El puerto de Murmansk representa el 40% de todo el transporte marino de Rusia, y la construcción y reparación de barcos también tienen mucho peso en la economía de la región. Está como separada en dos partes la estación de tren de Murmansk. Por aquí tienes toda la zona de mercancía y por aquí detrás tienes la estación de pasajeros. Esta es la estación de tren de pasajeros de Murmansk. Tienes un terminal y bueno, no es tan grande como el otro, tiene como 3 andenes. Ah, mire, me acabo de dar cuenta que la estación de tren mantiene su estrella roja ahí en lo alto. Y lo más épico es que creo que actualmente es la estación de tren de pasajeros más al norte de toda Europa. Del mundo ya no estoy seguro, pero de Europa probablemente. Desde aquí salía una línea que llegaba hasta Pechenga, un poco más al norte, en el Oblast de Murmansk, que era la estación de tren más al norte de Europa, con servicio a pasajeros. Pero ¿qué pasa? He ido a preguntar que si había trenes a Pechenga porque salen desde aquí y me ha dicho que no, que solo hay autobús. Entonces no sé si ha dejado de estar operativa o qué. Y después todos los trenes que he visto también iban dirección hacia el sur, o sea que actualmente no se puede ir, un pasajero no puede ir más al norte de Murmansk en tren. Comparando la latitud de Murmansk con la de Narvik, que es el otro estación de tren que está ahí, está un pelín más al norte Murmansk, con lo cual, que yo sepa, no hay otra estación de tren con servicio a pasajeros más al norte en Europa. Posiblemente en el mundo tampoco, pero ahí ya no me atrevo a decir, pero definitivamente una de las estaciones de tren más al norte del mundo. Como es de imaginar, Murmansk está bastante aislado. La ciudad más cercana es San Petersburgo, a 1300 kilómetros. Lleva un día entero de viaje si vas en coche, y por el camino, la carretera apenas atraviesa un par de pueblitos pequeños. En tren se tarda alrededor de un día de San Petersburgo y un día y medio desde Moscú. Evidentemente lo más conveniente es el avión, que tarda 2 horas a San Peter y 2 y media a Moscú, pero los precios suelen ser bastante más caros que ir por tierra. ¡Guau, chaval! ¡Precioso! De vuelta en el Ártico ruso. Mira lo que pone ahí. Ciudad heroica Murmansk. Como podéis ver, no es un aeropuerto muy grande, ¿eh? Tiene una pista de aterrizaje, ahí hay 2 aviones y esta es la terminal. Actualmente el aeropuerto de Murmansk tiene 7 destinos, 6 de ellos nacionales y solo 1 al extranjero, a la capital de Bielorrusia. Los destinos más frecuentes son, naturalmente, Moscú y San Petersburgo, con varios vuelos al día. Son las 2:15 y ni rastro del sol ya. Entrada del aeropuerto para ir a coger un vuelo. Aeroport Murmansk Stolica Arktiki. No sé exactamente qué significa, pero algo del Ártico, evidentemente. Cuando se hartan del frío y de la oscuridad, pueden simplemente coger uno de los vuelos diarios a Sochi y en alrededor de 5 horas plantarse en el clima subtropical del extremo sur de Rusia. Y mirad lo que buena la entrada. Na severe jit. La vida en el norte. Eso es lo que pone aquí. Orgullosos de vivir en el Ártico. Made in Murmansk, Pelmeny House. Y encima son las 5:15 y aún no he comido. Creo que toca parada técnica aquí. Pues por aproximadamente 5,5 € tenemos té, pelmeni y unos pancakes. Mirad lo que me he encontrado. No sé bien qué es esto, pero parece que hay buen ambiente ahí. Y todo este sitio, si lo buscas en Google Maps, pone estadios, como el estadio de fútbol, me parece, o algo así, o un multideportivo. Pero en invierno, ya veis, una pista de patinaje gigante. Y mirad, aquí estoy de nuevo en la plaza central de Murmansk, el Azimut Ártica, también se llama así el hotel por ahí. El evento que había hace un rato ya se ha terminado, pero mirad, siguen todas las luces de Navidad aquí. Hay un par de puestecitos ahí de comida rápida, de café y tal. Y aquí, en el tobogán, ya no hay niños tirándose.
Y desde aquí, desde esta plaza hacia allí, empieza la avenida de Lenin. Bueno, y en esa dirección también. La avenida principal sí es la avenida de Lenin. Aquí sí que hay muchos niños todavía jugando en este parque, justo enfrente de la plaza central, ¿eh? Y este edificio de aquí, damas y caballeros, es el gobierno del Oblast de Murmansk, como de la comunidad autónoma, por así decirlo. Y este hombre, una estatua de Kirov, que lamentablemente no sé quién es. Sergei Miropovich Kirov, de 1886 a 1934. Vale, mira, he encontrado pelín de información. Sergei Kirov, este de aquí, fue un destacado político bolchevique quien tuvo un cargo importante en el gobierno de la Unión Soviética. Su asesinato fue el detonante de la gran represión de los años 30. Asesinado el 1 de diciembre de 1934 en San Petersburgo. ¡Ojo! Y una hoz y un martillo ahí. ¡Ojo! El escudo de la Unión Soviética no lo han quitado todavía. Aquí también sigue estando el árbol de Navidad con sus luces. No lo han quitado todavía. Si algo he aprendido hasta ahora en Rusia es que las decoraciones de Navidad tardan mucho en quitarlas. Es que mira esta carretera, esta avenida, está todo lleno de luces como decoraciones de Navidad. Pero la verdad es que queda bastante bien, y a una ciudad con tan pocas horas de día, de luz en invierno, le viene muy bien. Lo que quiero buscar, tenemos que encontrar a nuestro buen amigo Lenin. En algún sitio tiene que haber una estatua suya en esta ciudad. Mirad lo que sí hay al lado de la plaza central. Este monumento pone Medal Zolotaya Zvezda. No sé exactamente qué es. Aquí más cosas en ruso. Ah, amigo, creo que es algo de que, no sé qué, el 6 de mayo de 1985 le dieron el título a Murmansk de ciudad heroica. Y por aquí detrás pone Orden Lenina, como la orden de Lenin, o algo así. Vale, creo que lo he encontrado, ¿eh? Pamiatnik Vladimir Leninu. Hay una foto de una estatua por aquí cerca. Ojo, efectivamente, creo que lo he encontrado, ¿eh? Y aquí está el señor, el jefe. Y pues poco más. Aquí hay una placita chiquitita, algunas banderas de Rusia por ahí. Lo de atrás no es nada especial. Y ya está. Una estatua bastante grandecita, la verdad. Aunque las hay bastante más grandes, obviamente, ¿eh? ¡Ojo! Una tienda de Columbia, aquí en el norte de Rusia. Representando. Pero no me lo esperaba. Vamos, más occidental que Columbia no puede haber. Murmansk Mall. Esta es la avenida de Lenin. Por ahí como a 10 minutos andando está el centro. Y pues aquí hay lo que tiene pinta de ser un centro comercial bastante grande. Yo creo que eso es un supermercado grande. Y el resto pues vamos a ver. El centro comercial más grande del Ártico podría ser. Planta baja. Entrada. Un mapa por plantas con los negocios que hay en cada una de ellas. Bueno, podéis ver que hay todo lo que puedas imaginar o necesitar. Hay mucha gente también. Esto es como el Decathlon ruso, Sportmaster, juguetes para los niños, para el Ártico. Obviamente mucho material de esquí. Lo que sí que es cierto es que no se ven muchas marcas convencionales en Occidente. Está Puma, Fila, Kappa, algunas cosas sueltas de Columbia he visto, pero no mucho más, ¿eh? Y en la cuarta y última planta, pues es sobre todo el food court. Y si tienes el KFC, el Burger King, el Vkusnoy Tochka, que es como la copia del McDonald's rusa. Un parque interior gigante, bastante grande, la verdad, para los niños. Sushi y al fondo el cine, que parece bastante grande, la verdad. Bueno, mediano, digamos. 4 salas tiene. En mi opinión, bastante loco esto para estar en el Círculo Polar Ártico. El estereotipo del ruso loco. Esto es el supermercado grande que os he dicho, pero mirad esto. Es una torre de una central eléctrica o de gas o de lo que sea, con un termómetro gigante que marca la temperatura diaria de Murmansk. Ahora pone -4, -5. Pero mirad, el termómetro llega hasta -40. Y hasta +40 también, ¿eh?
que no sé cuándo en la vida habrán llegado a 40 grados estos, lo dudo bastante. Aunque sí, la temperatura está poco por encima de la media, Murmansk, a pesar de su latitud, no es una ciudad exageradamente fría como las de Siberia. La temperatura media en enero oscila entre -6 y -13, y es que por estar tan al este aún le afecta un poquito la corriente del Golfo, que afecta también a toda la costa de Noruega, Svalbard, etc. Y por eso también el mar de aquí no se congela. ¿Veis? La avenida de Lenin está toda decorada por todos lados, con muchas luces que no sé si son de Navidad o se mantienen aquí mientras haya oscuridad. Pero sea como sea, da mucho color y mucha vida. Obviamente es la avenida central de la ciudad, ¿no? Tiene edificios chulos por ese lado también. Y aceras anchas y mucha gente paseando. Entonces no se hace ni fea ni aburrida, esta parte al menos. Se nota que es aún la Rusia europea, ¿eh? Mira esta cafetería. Han hecho como una terraza acristalada y tapada para que te puedas sentar en la terraza sin morirte de frío. Está bien pensado, ¿eh? La verdad. Creo que iba a decir un estadio, pero es una pista de hielo. Bueno, yo creo que es un estadio en verano, ¿ves? Ahí están las gradas y todo, convertido en una pista de hielo en invierno. Joder, o sea, hay mucha gente echando la tarde aquí. Hay buen ambiente, la verdad. Claro, es que eso de jugar al fútbol en el Ártico está un poco complicado, ¿eh? Cambio patinaje sobre hielo. Y así se ve un bloque random a las afueras de la calle principal. En esta ciudad hay de todo, ¿eh? Bloques con muy buena pinta, muy bien conservados, y otros que... Mirad lo que decía, los barrizales. Es increíble, ¿eh? Que bueno, yo le voy llamando barrizales, pero que tampoco es barro. Es como, tiene más textura de como arena. O sea, andar por aquí es como la misma sensación que andar o intentar correr en arena. Rostelecom. Telecomunicaciones de Rusia. Seguimos en la acera de la avenida de Lenin. Más cafeterías. Pequeño supermercado. Piamiorochka se llama. Un chaval volviendo a casa de jugar en el parque. Shawarma y tienda de vapes. Gazprom Bank, el banco de Gazprom. Gazprom es la empresa de gas rusa, la que patrocina al Zenit de San Petersburgo. Vale, aquí hay otro edificio que parece importante, es grande, imponente, bien cuidado. Tiene otra cara de Lenin ahí. Y aquí en Google Maps pone que estoy delante del Oblast Administratia, la administración del Oblast. Pero la misma continuación del edificio hacia allí es Correos de Rusia y en la esquina Soviet Deputatov Goroda Murmanska, ciudad diputada soviética Murmansk. Hay otra bandera de Rusia y otra de Murmansk ahí. Así que bien puede ser algo administrativo del Oblast este edificio también, ¿eh? Federación Rusa, no sé qué, comisión del Oblast de Murmansk. Y aquí vuelven a ver una estrella, una cara de Lenin, una hoz y el martillo. Definitivamente es importante este edificio. Y curioso, mirad en qué esquina está, ¿eh? Esta esquina de aquí es la unión entre la avenida de Lenin, esa de aquí, y la Ulitsa Karla Marxa, la calle Karl Marx. Perpendicularmente en esta esquina están la avenida de Lenin y la calle de Karl Marx. Han elegido bien la ubicación de este edificio, ¿eh? Mira, aquí en la plaza central, igual que en Yakutsk, juegan los niños a tirarse por los toboganes. O a tirarse nieve y a hacer cosas con las palas. He encontrado esta cafetería donde he encontrado borscht y pelmeni y chai y una especie de tortilla. Y esta va a ser mi cena, todo por 7,5 euros, algo así. Esta ha sido la primera vez que compro un billete en una oficina, en físico. Aquí lo que tiene no poder pagar con tarjeta online. Murales, iba a decir soviéticos, pero no estoy seguro. Parecen bastante modernos. Mirad, aquí los neumáticos de todos los coches, evidentemente, tienen
clavos, ¿sabes? Para poder agarrar todos. Pues para poder conducir por aquí, básicamente. Y un día que para de nevar y suben las temperaturas, todo el mundo se dedica a limpiar las entradas de sus casas, negocios y tal. ¡Hostia! Se están limpiando incluso la acera, por fin. Se va a poder andar con normalidad de nuevo. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Andar con normalidad, madre mía. ¿Veis? Estoy yendo a las afueras de Murmansk. Estoy cruzando el río al otro lado en busca de otro mirador bueno que pueda haber. Y veis, hay señales de Kirkenes. Esa es la frontera con Noruega, con el primer pueblo noruego realmente. Siguiendo esta carretera durante 200 kilómetros, o 3 horas, se llega a la frontera que comparten Rusia y Noruega. Curiosamente, el mismo sitio en el que había estado solamente 2 semanas antes, pero del lado noruego. Esta de aquí es la frontera entre Noruega y Rusia, el único paso fronterizo que hay entre estos dos países en el Ártico de Europa. Aquí tienes un cartel que pone que es la frontera del espacio Schengen, que es a partir de aquí solo puede pasar quien vaya a cruzar la frontera, y después lo pone en cirílico también. Y curioso, no permiten el paso de peatones. Solo se puede pasar con un vehículo. Y estas son las aduanas de Noruega. Veis que no está muy transitado este paso. Y las aduanas de Rusia son esas casetas negras y grises que hay ahí. Rusia y Noruega tienen su frontera junto a un lago, este de aquí, congelado en invierno, y la mitad del lago es rusa. Realmente el trozo del lago noruego es solo como una esquinita de aquí. Todos esos montes al otro lado del lago ya es Rusia. Me han dicho, mirad, allí veis ese claro del bosque, no sé si se llega a diferenciar, hay unos postecitos ahí que marcan la frontera. Montaña arriba, todo esto es Rusia. Mirad, y estos postecitos que se ven ahí son lo que marca la frontera en medio del lago. Ahí hay uno, ahí hay otro. ¡Qué épico! Estamos a unos cientos de metros de Rusia. Y qué sitio más remoto y más extremo para una frontera, ¿eh? Un puestecito de souvenirs está en la frontera. Y mirad lo que hay. Los gorros soviéticos y banderas de Rusia, chaval. Tenemos matrioshkas también. Más gorros con la estrella roja. Que puedas comprar en 2024 una bandera rusa en Noruega es bien bizarro, ¿eh? En cambio, fuera de la tienda de souvenirs hay una bandera ucraniana. Para que lo primero que vean los rusos al entrar en Noruega sea esa bandera. Otro dato épico es que ese lugar se trata del paso fronterizo más al norte del mundo con control aduanero. El paso fronterizo de Sami Bridge entre Noruega y Finlandia está un poco más al norte, pero por ser ambos países del espacio Schengen no hay puesto de control fronterizo activo. Bueno, mirad en qué pueblo he acabado. He acabado en un diminuto pueblo del otro banco del río, en teoría es creo municipio de Murmansk todavía, llamado Abramish. Creo que aquí arriba voy a tener una buena vista de toda la ciudad de Murmansk para comentar otro par de cosas interesantes. ¡Ojo! Esto sí que no me lo esperaba. Parecen misiles y un caza. Hay otra avioneta por allí, 100%, que es de la Segunda Guerra Mundial, de la importancia de Murmansk y de estos aviones que participaron en la defensa de la ciudad contra los nazis. 100%. Efectivamente, es un memorial. Un par de banderas rojas, estrella comunista, otro cañón, 1941 al 45, los años de la guerra para la Unión Soviética. Hostia, esto yo creo que tiene que ser los nombres de las personas que murieron en Murmansk o capaz que en este pueblito durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, Google Maps al rescate. Review de alguien que deja información interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, las unidades de defensa aérea estaban ubicadas en el Cabo Abraham, que es esta zona de aquí, que protegía la bahía de Kola y objetos importantes de Murmansk, Severomorsk y Poliarny de los ataques aéreos enemigos. En memoria de estos acontecimientos se fundó aquí un complejo conmemorativo que incluye un cañón antiaéreo, 2 cazas Yak 9 y Su-16, un cañón para aviones, así como sistemas antiaéreos de la Guerra Fría y sistemas aéreos. Encontré lo que quería. Desde aquí hay una vista más completa, si cabe, de la ciudad que la que vimos ayer. Allí está la Alyosha, aquí se ve el puerto, toda la ciudad, que es muy alargada,
Empieza por allí, termina como por allí atrás. Mira, todo lleno de barcos. También muy importante, o por allí detrás, unos kilómetros más para allí, hay una ciudad que se llama Severomorsk. Es un pueblo cerrado, no se puede acceder a no ser que tengas permiso. Y es que esa es la sede central de la flota del norte del ejército ruso. La flota del norte de Rusia tiene su base principal en Severomorsk, una ciudad militar cerrada a 20 kilómetros de Murmansk. Tiene bases secundarias repartidas por toda la bahía de Kola. La base naval más grande y más importante de Rusia es Zapadnaya Litsa, a casi 2 horas de Murmansk, donde la flota del norte tiene la mayoría de sus submarinos nucleares. Esta región es actualmente motivo de gran preocupación por la gran cantidad de residuos radiactivos que acumula. A ambos lados, hacia allí, un poco más al norte de Murmansk, está lleno de pequeñas bases del ejército. Por eso es lo que digo, que Murmansk, esta zona, mega importante. Había un último sitio que quería visitar antes de concluir mi estancia en Murmansk. Conseguí un taxi que me llevara de vuelta al centro de la ciudad y de ahí otro hacia el norte. Mi objetivo, acercarme tanto como fuera posible a Severomorsk. Por el camino vi como la última luz del día se desvanecía en el horizonte y la oscuridad envolvía Murmansk una vez más. Acabo de llegar al pueblo de Rasyalkova. ¿Y por qué es interesante e importante este pueblo? Resulta que os he dicho antes de Severomorsk, ¿no? Por allí está Murmansk. Por esta carretera, siguiendo hacia allí, se llega a Severomorsk. Y este de aquí, Rasyalkova, es el último pueblo visitable con normalidad antes de llegar a Severomorsk. Tarde o temprano, si continúas hacia allí tipo 5 o 10 minutos más en coche, habrá un checkpoint donde te pedirán tu permiso para entrar a ese pueblo. Y, más interesante aún, este pueblo, hasta 2015, era parte del municipio de Severomorsk y estaba igualmente cerrado, hasta que en 2015 pasó a ser parte del municipio de Murmansk y abrió sus puertas. No tiene nada este pueblo, no tiene nada. Solo viven aquí militares, gente del ejército, pero es el último pueblo que se puede visitar. Y sí que quiero encontrar un sitio donde se vea el mar para enseñaros pueblos. Direcciones a pueblos o ciudades importantes de la región de Kola. Mirad, muy soviético esto, ¿eh? Es que este pueblo sí fue totalmente diseñado y construido durante la época soviética y pensado como una ciudad, pueblo de estos administrativos secretos militares, y pues básicamente lo único que tiene es el alojamiento para todos sus habitantes, trabajadores y familias, y los servicios básicos para estas, una escuela, una tiendita, una farmacia, y ya está. Actualmente también viven aquí algunos trabajadores de Rosneft, una empresa petrolífera rusa que empezó algunas operaciones en este pueblo en 2015 y fue la razón para que el gobierno al final decidiera abrir este pueblo. Y con esto, con Rosneft, también tiene que ver la última cosa que os quiero contar y ojalá mostrar desde aquí. Wow, me estoy metiendo por un camino en mitad del bosque que realmente no tengo ni idea de si voy a llegar a donde quiero llegar. Vale, estoy ahora mismo aquí, Roslyakov. ¿Veis? Murmansk está aquí, es decir, allí detrás de este monte. Mirad esas luces de allá al fondo. Eso de allí es ya el otro lado del fiordo. Una especie de pueblo con el nombre de Belokamenka. Lo que hay en Belokamenka es un complejo gigantesco diseñado para la construcción y premontaje de plantas de extracción y licuación de gas natural en las costas del norte de Rusia. La construcción de estas plantas in situ había resultado muy ineficiente, por lo que ahora pretenden fabricar y montar las distintas partes aquí y remolcarlas luego hasta el lugar de operación donde se lleva a cabo el ensamblaje final. Los miles de trabajadores de este proyecto viven en grandes bloques de viviendas de nueva construcción que se pueden ver desde la carretera que pasa por al lado. Y esto es Belokamenka, un pueblo entero dedicado a una gigantesca planta de construcción de extractoras de gas en alta mar. Lástima que ya me haya quedado con la luz que me he quedado y que no se pueda apreciar del todo, pero bueno, es lo que tiene los días cortos de enero aquí en el Ártico. Estoy de nuevo en el aeropuerto y voy increíblemente tarde, quedan 50 minutos para que se acabe el vuelo, no he hecho nada, aún tengo que dejar esperando a que el taxista me dé el cambio. Madre mía,
Creo que por los pelos aún está abierto. Por los pelos, pero he podido. Bueno. Adiós, ciudad heroica de Murmansk. Hoy vuelvo a volar un avión de Aeroflot, 2 años después. Y aquí es donde me despido de Murmansk. Parece que nos estamos acostumbrando a que mis despedidas siempre sean al subirme a un avión. Pero espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante esta ciudad. Para mí, desde luego, lo es mucho. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo.